continuación tenemos la charla Bionutrición aplicada en la nutrición porcina. Esta charla está a cargo de la ingeniera agrónoma zootecnista María Alejandra Araujo. Ella es graduada de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con una maestría en la misma alma mater, con énfasis en producción animal, convención e nutrición animal. Ella tiene una vasta experiencia en investigación científica, formulación y ejecución de proyectos. Asimismo, es autora, ponente de trabajos en revistas y eventos científicos. Bienvenida, ingeniera para Alejandra. El escenario es todo suyo. Gracias. ¿Ya está activo esto? Ahora sí. Buenas tardes. Gracias al comité organizador por la invitación y por permitirme compartir este momento con ustedes. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de bionutrición aplicada a la producción porcina. Y para ello es importante primero definir el concepto de bionutrición. Como bionutrición se entiende es que es una disciplina que integra conocimientos del área de biología, fisiología, nutrición, bioquímica, entre otros, para estudiar cómo interactúan los diferentes nutrientes dentro de los organismos y cómo influyen esta interacción en el desarrollo, el crecimiento y finalmente el performance y bienestar animal. Ahora, ¿por qué es importante la bionutrición? Bueno, porque si a nivel celular nosotros tenemos una mejor nutrición y a nivel del intestino, pues esto va a garantizar que vamos a tener animales más sanos, productivos y obviamente esto se traduce en sistemas más eficientes y sostenibles. ¿Qué busca entonces la nutrición? La nutrición entonces no solamente se ciñe a conocer o cubrir los requerimientos nutricionales, sino que va más allá. Si busca modular funciones biológicas, como lo han dicho alrededor de la mañana los ponentes anteriores. ¿Qué busca la nutrición? Optimizar metabolismo, mejorar la salud intestinal, fortalecer la inmunidad, incrementar la eficiencia alimenticia, reducir el estrés metabólico y oxidativo y finalmente mejorar el bienestar animal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a estudiar cuáles son los principios fundamentales de la bionutrición y son 4. El primero, que es la nutrición funcional y que está dedicada o se caracteriza porque ve que los nutrientes y los aditivos no solamente persiguen aportar energía o proteínas, sino que también modulan la microbiota, mejoran la integridad intestinal, regulan la inflamación y finalmente favorecen el metabolismo inmune. Segundo principio, la salud intestinal, el cual es uno de los pilares fundamentales de la bionutrición. Acá, pues busca mejorar la integridad de las vellosidades intestinales, menor permeabilidad intestinal, control de patógenos y, en consecuencia, una mejor digestibilidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, a través del uso de componentes como son prebióticos, probióticos, posbióticos, enzimas, butiratos, aceites esenciales y ácidos orgánicos. Adelante. Adelante. Como tercer principio fundamental tenemos el metabolismo energético eficiente, el cual busca mejorar la utilización de la energía, reducir las pérdidas metabólicas, optimización del balance energético y el ejemplo o la estrategia que utilizamos los nutricionistas para alcanzar ello es el uso de gluconogénicos. Y es acá donde voy a hacer mayor énfasis en el desarrollo de mi presentación. También tenemos el uso de emulsificantes y aditivos mitocondriales. Dentro de los aditivos mitocondriales pudiéramos señalar las coenzimas Q10, vitaminas, frutas ricas en polifenoles y vegetales ricos en clorofila. Como cuarto y último principio fundamental tenemos la inmunonutrición, la cual, como su palabra lo indica,
pues tiene una correlación directa con el sistema inmune y su objetivo es reducir inflamación, disminuir estrés oxidativo, reducir el uso de antibióticos y mejorar la respuesta vacunal. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues a través del uso de nutrientes claves como son el zinc, el selenio, omega 3, también podemos hablar de nucleótidos y finalmente de aminoácidos funcionales. Dentro de los aminoácidos funcionales tenemos que son aquellos que más allá de construir una proteína, funcionan como mensajeros químicos y reguladores celulares en las rutas metabólicas. Finalmente, como objetivo final, pues queremos es eficientizar el sistema inmunológico y nutricional del animal. Y en esta lámina es muy importante que podamos ver cómo se hace la partición de nutrientes. ¿Y por qué? Porque normalmente nosotros asumimos o cuando hacemos una dieta en el programa de formulación, estamos asumiendo que los animales están completamente sanos, cuando realmente no es así todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte? Bueno, de toda la dieta, al menos entre el 50 al 70% de la energía que se consume se va a requerir o se va a derivar al mantenimiento o funciones fisiológicas vitales. Segundo, sistema inmune. Ahí se consume más o menos el 3%. Pero ¿qué sucede cuando estamos ante un animal enfermo? Este 3% se va a incrementar a un 15%. Entonces, en este momento se ve comprometida la energía y los nutrientes que deben de seguir bajando en la cascada de requerimientos nutricionales o demandas energéticas que tiene el animal. En consecuencia, lo primero que se va a sacrificar en un animal es la reproducción. Cuando un animal está en unas condiciones de estrés, lo primero que dice, a ver, yo primero me recupero porque tengo que sobrevivir y luego, si sobrevivo, pues me reproduzco. Entonces, antes, lo primero que va a hacer es bloquear su sistema de reproducción. Y finalmente, si queda algo de energía después de combatir una patología, entonces esa poca de energía se va a derivar a la producción, bien sea para lactancia, crecimiento, entre otros. Y aquí es donde entra en juego el papel de los gluconeogénicos. Los gluconeogénicos nos van a ayudar a facilitar a que se llegue a todos los niveles de la demanda energética a un menor costo. Acá quiero mostrarles las aplicaciones de la bionutrición en cerdos. Recordemos que en las cerdas modernas han sido mejoradas genéticamente a tal punto que se ha sacrificado, si lo podemos decir de esa forma, o tenemos un enemigo silencioso que es el bajo consumo de alimentos. En consecuencia, en las cerdas productoras se ve que hay una pérdida de condición corporal cuando estas dietas no logran cubrir la demanda energética que ella está experimentando en el momento de la gestación. En consecuencia, los objetivos de la bionutrición en el caso de las cerdas reproductoras sería mejorar la condición corporal, mejorar la fertilidad, mayor producción láctea y una mejor calidad del calostro. ¿Cuáles serían las estrategias a seguir? El uso de aminoácidos funcionales, gluconeogénicos, antioxidantes y fibra funcional. Y acá a mano derecha ustedes pueden ver una ilustración donde podemos observar lo importante que es mantener una condición corporal, la cual debe estar en un estado ideal. Y que hablamos ideal, por ejemplo, en las razas o las genéticas P y C, hablamos que en el caliper debe de tener una puntuación entre 13 y 15 puntos. Entre tanto, cuando estamos con un animal que supera este puntaje o por el contrario está por debajo, estamos en presencia de animales con una condición indeseable, delgada o, en este caso,
sería gorda, las cuales también repercuten directamente en el tema reproductivo. Adelante. Finalmente, definición de qué son los gluconogénicos. Son simplemente compuestos que producen glucosa y glucosa a partir de sustancias o compuestos no glúcidos, es decir, que no provienen de la dieta o de los ingredientes, llámese maíz, llámese trigo, cebada, etcétera, sino que, por ejemplo, tenemos los compuestos o los gluconogénicos son glicerol, propilenglicol, propionato, lactato y finalmente los aminoácidos glucoformadores. Y obviamente también la mezcla de ellos. ¿Dónde actúan? Actúan principalmente en las mitocondrias de los hepatocitos del hígado. ¿Cómo lo hacen? Entran directamente a lo que es, utilizan la ruta de la gluconogénesis, ingresan al ciclo de Krebs y simplemente generan energía. Entonces, ¿cuáles son los beneficios claves de poder utilizar gluconogénicos en nuestras dietas? Aumentar la disponibilidad de glucosa, mejorar el balance energético, apoyar el metabolismo hepático y finalmente favorecer la productividad y el bienestar animal. Entonces, la gluconogénesis es un proceso clave para mantener energía en las etapas críticas como periparto, lactancia, destetes, estrés, bien sea por manejo o estrés climático. Adelante. Entonces podemos decir en resumen que es un ingrediente o un aditivo que produce energía. Y le quise traer esta imagen acá de un saquillo con unas alas para hacer una analogía a una bebida que seguramente ustedes conocen, como es el Red Bull. Bueno, valga la cuña, resulta que no tengo nada que ver con el Red Bull, pero es para que ustedes tengan una semejanza y lo puedan fijar mejor. Es el producto que te va a dar ese choque de energía, con la diferencia que es un consumo constante de este producto, va a garantizar que justamente cubras estos niveles de energía en estas etapas críticas. Adelante. ¿Por qué hablar de gluconogénicos? Bueno, ahorita las cerdas modernas pues se caracterizan por ser hiperprolíficas. En consecuencia, también los animales tienen mayores requerimientos energéticos y existen etapas donde el animal, como es la etapa de la gestación y en la etapa de la lactancia, irónicamente el animal consume menos alimento, así lo tenga disponible, así esté puesto el alimento ad libitum, el animal se ve condicionado a que consume menos. ¿Y cuál es la solución? Bueno, nosotros lo que hacemos como estrategia es formular dietas altamente densas en energía para que lo poco que coma logre cubrir esta demanda energética. Pero aún así, en muchas ocasiones no logramos cubrir toda esta demanda y es allí donde nosotros nos apoyamos en los gluconogénicos. Adelante. Importancia de la glucosa en cerdo. Bueno, sabemos o recordamos que hay algunos órganos específicos que son glucodemandantes, sea el cerebro, el corazón, el riñón y obviamente el resto de las funciones fisiológicas requieren de energía, requieren de glucosa, glucosa que luego se va a transformar en ATP y es así como se consume a nivel celular. Entonces, veamos un esquema simple. Los precursores o gluconogénicos entran al hígado a través de las rutas metabólicas como la gluconogénesis y la glucogenólisis. Se produce la glucosa, esta se libera en la sangre y finalmente se utiliza como energía en los diferentes tejidos y para cubrir la demanda en diferentes funciones en la etapa productiva. Y acá quiero hacer un alto que es muy importante. Conocemos o recordemos que hay una molécula muy importante que es la lactosa o el azúcar de la leche. Si no hay glucosa, no va a haber lactosa. Y si no hay lactosa, no hay leche. Entonces allí se ve comprometida pues la supervivencia de nuestros lechones, de nuestras camadas. Adelante.
Demanda energética de la cerda. Acá podemos ver de una manera muy simple y esquemática cómo es la alta demanda que tiene una cerda en fase de gestación, donde podemos ver que en el último tercio de la gestación hay un crecimiento exponencial de los fetos. Además, hay un desarrollo de la glándula mamaria. Finalmente, hay un reabastecimiento de sus reservas corporales. Además de ello, muchas de las cerdas que llevamos al primer servicio todavía están en crecimiento, entonces también tiene una demanda por crecimiento corporal y finalmente su mantenimiento o funciones vitales. En consecuencia, si el animal o si la cerda en estado de gestación consume menos de lo que ella está demandando, pues se va a producir una hipoglicemia. Caen los niveles de glucosa en sangre y finalmente, si esta condición continúa, se producirá un balance energético negativo, o lo que también llamamos BEN. Entonces, en lactación también podemos ver que hay dos altas demandas energéticas. La primera, mantenimiento de sus funciones vitales y segundo, que es el mantenimiento de su camada. Recuerden que no estamos hablando de 10 cerditos ni de 8, sino estamos hablando de 15 y hasta 20 lechones en la mayoría de los casos. Adelante. Entonces, un balance energético negativo, en consecuencia, tenemos hipoglicemia, una movilización incrementada de las grasas, lo cual se va a traducir en un deterioro de la condición corporal de la cerda. Además de esto, se van a producir enfermedades metabólicas como cetosis e hígado graso. Además, hay una pérdida de incrementada de peso, que más o menos está relacionada entre un 10 a un 12%, y también me va a impactar de manera negativa la parte de la fertilidad. El intervalo de destete concepción o destete estro mayor, si se aumentan estos días, pues yo voy a tener un sistema porcino ineficiente. No voy a poder lograr los 3.2 partos por año para lo que deberíamos nosotros estar persiguiendo o ser nuestra meta para ser eficientes. Disminuye la fertilidad, menos partos por año y rendimiento productivo reducido. Como ya lo dije, ¿a qué lo causa? Porque hay un desequilibrio entre lo que consume el animal y realmente la demanda energética que está experimentando en ese momento. Adelante. Problemas energéticos en las cerdas modernas. ¿Qué sucede en la lactación? Pues hay una gran producción de cantidad de leche, por ello se necesita mucha energía y muchas veces no consume el suficiente alimento, como ya lo he dicho durante la presentación. En consecuencia, se pierde peso, pérdida de grasa corporal, baja condición corporal y finalmente problemas reproductivos. Podemos ver casos o mayor incidencia de mestritis, mastitis, entre otros. O también podemos ver que hay una producción de óvulos de muy mala calidad, por eso la cerda no logra preñarse con efectividad. Adelante. Beneficios metabólicos de los gluconogénicos. Pues más energía disponible, mejor metabolismo hepático, menor movilización de reservas, un mejor desempeño productivo y finalmente un menor estrés metabólico. Estamos optimizando el metabolismo del cerdo con el uso de los gluconeogénicos. Adelante. Beneficios nutricionales de los gluconogénicos. A nivel de alimentación en general, tenemos un mejor aprovechamiento energético, lo cual favorece la disponibilidad de la energía metabólica, mayor energía disponible, soportes en esas etapas críticas en donde justamente se ve comprometida la cerda porque pues su consumo no cubre su demanda energética. Y en lechones destetados podemos tener una mejor adaptación en el momento del destete. Como lo dijo creo que el doctor Camacho, cuando los cerdos los destetan y los cambian de un sitio de la maternidad al sitio 2, a donde los van a engordar, pues ellos se pierden, se desorientan, están
se están acostumbrando y están explorando un nuevo hábitat. Y lo primero que consumen o que consiguen en su exploración es el agua. Y es lo importante que nosotros también tenemos esa estrategia gluconogénica en presentación líquida para estos casos, para poder en el momento de la recepción del lechón, de darle ese choque de energía para que soporte hasta que logre conseguir el comedero. Adelante. Ahora el impacto metabólico de los gluconogénicos sobre la calidad de la canal. Y aquí quiero hacer referencia a, existen algunas alteraciones metabólicas en la carne, en la canal. Muchos de ustedes la deben de haber escuchado como el PSE o pálido, suave y exudativo. ¿Y de qué se trata esta alteración metabólica? Pues simplemente en el momento en que trasladamos los animales al camal para su sacrificio, el animal experimenta un estrés por manejo, estrés calórico, porque en muchas ocasiones no trasladan a los animales en las horas frescas, que son las más adecuadas. En consecuencia, el animal llega en un estado de estrés antes del sacrificio, entonces ese glucógeno, esa glucosa transformada en glucógeno o almacenada en forma de glucógeno a nivel muscular, experimenta una reacción. Y la reacción es que desciende el pH. Al descender el pH, podemos ver que el glucógeno se transforma primero en glucosa, se cataboliza en ácido láctico más ATP. Y esta presencia de ácido láctico provoca esta disminución en el pH muscular. En consecuencia, este ácido láctico lo que va a hacer es que va a romper las paredes de las células, permitiendo que salga el citoplasma, y este es lo que nosotros conocemos como el goteo de la carne, en donde se consiguen unas pérdidas o mermas en las canales debido a esta alteración metabólica en el momento del sacrificio. Y finalmente tenemos otra enfermedad u otra alteración en la carne, que sería el carne oscura, firme y seca, que sería todo lo contrario. En este caso se aumenta el pH en la carne y provoca esta condición o esta alteración. También es importante recordar que la producción de ácido láctico post-mortem es un proceso fisiológico esencial para la transformación de este músculo en carne. Sin embargo, su velocidad y magnitud va a determinar directamente la calidad tecnológica y comercial de la canal porcina. Adelante. Acá simplemente un caso práctico de cómo utilizamos gluconogénicos en dietas maíz-soya en cerdos en engorde. Tenemos un ensayo que duró 101 días y podemos ver que tenemos dos tratamientos, un tratamiento control, un tratamiento experimental con glucogénicos, y aquí finalmente lo que quiero mostrarles es cómo se nota el incremento, una diferencia significativa de 12 kilos más en los animales que fueron alimentados con glucogénicos. Adelante. Adelante. Cerdas en gestación, otro caso práctico en donde podemos ver la importancia que es dar esas dosis extras de gluconogénico en las cerdas en el último tercio de la gestación, logrando un efecto como son camadas, el peso del promedio de las camadas ligeramente más pesadas, 63 gramos en esta oportunidad. También podemos ver que hay mayor nacidos vivos, menor número de nacidos muertos y menor nacidos momias, cosa que nosotros es uno de nuestros parámetros que perseguimos durante la producción porcina. Adelante. El impacto de estos gluconogénicos en el desempeño productivo. Y acá también tenemos otro caso específico en cerdos destetados, donde podemos ver que las hembras que fueron alimentadas con gluconogénicos, sus camadas fueron más numerosas, las camadas destetadas, menos lechones muertos, y el peso promedio de los cerdos destetados fue de
0.491 gramos más pesadas a los cerdos que provenientes de las cerdas que no fueron alimentadas con gluconogénicos. Adelante. Mayor rendimiento en canal. Aquí podemos ver cerdos en que fueron que tuvieron consumo de gluconogénicos durante toda su vida productiva, y vemos la calidad de la carne y los resultados a nivel del camal, donde podemos ver que hay mayor desarrollo muscular, canales más magras, que es lo que justamente ahorita está demandando el mercado. Adelante. Acá este es un reporte de los mismos animales que vieron en la figura anterior, donde lo que quiero resaltar acá es, miren cómo el pálido suave y exudativo se reduce apenas en un 5%. Además, podemos ver unos rendimientos. La columna 2 se refiere a los animales que fueron alimentados con gluconogénicos versus los estándar, es decir, los animales que normalmente recibe el camal, pero que no tienen presencia de gluconogénicos en su dieta. Y veamos la merma. Estamos hablando de 1.1% versus 3.5%. Aquí se demuestra cómo el uso de los gluconogénicos funciona de manera satisfactoria. Grasas 2.7 versus 3.40. Y así en el resto de los cortes. Adelante. ¿Cuándo puede utilizarse los gluconogénicos? Pues ya lo hemos dicho durante toda la exposición. En las cerdas antes del parto, durante la lactación y en altas producciones. Los lechones en épocas de destete, cuando están sometidos a estrés, cuando hay presencia de fatiga o hay un bajo consumo, puede ser por un tema postvacunal o porque están enfrentando una patología, y en engorde también. Adelante. Ideas principales que quiero compartir con ustedes y que se lleven esta tarde. Los gluconogénicos ayudan a mejorar el metabolismo energético, son útiles en las etapas de alta demanda energética y nutricional, mejoran el desempeño de las cerdas y los lechones y finalmente ayudan a disminuir las pérdidas productivas. Finalmente, los gluconogénicos son una herramienta clave y estratégica para maximizar el potencial productivo y la eficiencia en cada etapa de la producción porcina. A manera de conclusión, la bionutrición representa la evolución de la nutrición animal tradicional hacia un enfoque fisiológico, funcional y sostenible. En la producción moderna, porcina moderna, la bionutrición nos va a permitir maximizar la eficiencia biológica, mejorar la salud intestinal, optimizar el metabolismo, ya vimos cómo, utilizando gluconogénicos. Tercero, reducir la dependencia de antibióticos y finalmente mejorar la sostenibilidad del sistema productivo. Entonces, finalmente, la bionutrición es ciencia, tecnología y nutrición al servicio de una producción inteligente, eficiente y sostenible. Adelante. Las tendencias actuales quería compartirlas con ustedes. Nuevas áreas de investigación. Nutrición de precisión, ya tenemos rato hablando de eso y poniéndola en práctica. Microbioma intestinal, como lo dijo el doctor Jeremy. Metabolómica, nutrigenómica, inteligencia artificial aplicada a la formulación, para que ustedes vean el alcance de la inteligencia artificial. En la formulación o en la bionutrición no escapa de ello. Y el uso de aditivos funcionales de nueva generación. Adelante. En resumen, la inclusión estratégica de compuestos gluconogénicos en la nutrición porcina constituye una herramienta de alto valor metabólico y productivo, especialmente cuando estamos en condiciones de una elevada demanda energética. En sistemas intensivos modernos, los gluconogénicos representan un enfoque nutricional y funcional orientado a minimizar el impacto del balance energético negativo y optimizar la respuesta fisiológica del animal frente a desafíos metabólicos. Finalmente, los gluconogénicos son ciencia aplicada a resultados productivos, más eficiencia, mejor salud, mayor rentabilidad.